Desde los albores de la humanidad, el hombre ha buscado comprender aquello que no puede ver: Dios, la muerte, la eternidad. Tres palabras que han definido civilizaciones enteras, pero que, en su intento por encontrar respuestas, han terminado construyendo muros donde debía haber puentes. Baruch Spinoza lo vio con una claridad aterradora. El error no estaba en la búsqueda, sino en el punto de partida. El hombre miraba hacia el cielo esperando hallar a Dios, cuando en realidad Dios estaba en todo lo que miraba. En una época donde pensar diferente podía costar la vida, Spinoza se atrevió a formular una idea que rompería para siempre con el dogma. Dios no es un ser fuera del mundo, Dios es el mundo mismo. Esa simple frase lo convirtió en el filósofo más peligroso de su tiempo. Sus libros fueron prohibidos, su nombre maldito, su tumba profanada. Y sin embargo sus ideas sobrevivieron, viajando a través de los siglos, esperando el momento en que el ser humano estuviera preparado para escucharlas sin miedo. Spinoza no negó a Dios, lo liberó. Le quitó la forma humana, el trono, la corona, y lo devolvió a su estado más puro, la sustancia infinita de la que todo proviene y a la que todo regresa. En su visión no existe una separación entre lo divino y lo humano, entre la mente y la materia, entre la vida y la muerte. Todo es una sola realidad manifestándose bajo infinitas formas. Y en ese instante, lo sagrado deja de ser un misterio que se adora, para convertirse en una experiencia que se vive. Pero esta verdad tan simple y tan radical era una amenaza para las estructuras de poder que dominaban la fe. Si Dios no está allá arriba, sino aquí mismo, ¿qué sentido tienen los templos? Si lo divino habita en todo, ¿quién puede reclamar ser su representante exclusivo? Y si el alma no espera recompensa ni castigo después de morir, ¿con qué se puede controlar al pueblo? Spinoza fue excomulgado, su propia comunidad lo rechazó, su nombre fue borrado de los registros y condenado a ser pronunciado con miedo. Pero él, lejos de renunciar, siguió escribiendo. Y cada línea que escribió fue un acto de libertad, un desafío a los dogmas que esclavizan la mente. Porque para Spinoza, la esclavitud no era física, sino mental. Un hombre puede vivir encadenado y ser libre, si su mente comprende la verdad. Y puede vivir rodeado de lujos y ser esclavo si su conciencia permanece dormida. Su filosofía no buscaba destruir la fe, sino purificarla, devolverla a su fuente original, la comprensión profunda de que todo lo que existe es una expresión de una sola sustancia eterna, que él llamó Deus sive natura, Dios o la naturaleza. No hay un Dios que crea el universo es Dios pensándose a sí mismo. En esa idea Spinoza disolvió la frontera entre creador y creación, y con ello abrió una herida en el corazón del pensamiento religioso que aún hoy sigue sangrando. Cada movimiento del cosmos, cada respiración, cada pensamiento humano es parte de un mismo flujo de existencia infinita. Nada está fuera de esa totalidad, ni tú, ni yo, ni el más pequeño de los átomos. Todo forma parte de una red de causas que se extienden más allá de la comprensión. Comprender eso es despertar, es mirar el mundo y entender que no hay nada separado, nada que no sea parte del mismo organismo universal. Por eso Spinoza no temía a la muerte, porque sabía que lo que llamamos morir no es un final, sino una transformación. Lo finito regresa a lo infinito como una ola que se disuelve en el océano del ser. Y en ese océano nada se pierde, solo cambia de forma. El alma, decía Spinoza, no es inmortal porque sobreviva como individuo, sino porque forma parte de una sustancia eterna que jamás muere. El hombre teme a la muerte porque se cree separado. Cree que es un fragmento aislado en medio de un universo indiferente. Pero cuando comprendes que eres el universo, que la conciencia que te observa es la misma que late en cada estrella, el miedo se disuelve. No hay nada que perder, porque nada fue nunca solo tuyo. Y ahí, en esa comprensión, aparece lo que Spinoza llamó la verdadera libertad. Entender la necesidad de todas las cosas. Nada ocurre por azar. Cada evento, cada pensamiento, cada instante de dolor o de gozo es parte de una cadena infinita de causas. Y el sabio no lucha contra ella, la comprende, la acepta y se funde con el orden eterno de la naturaleza. Cuando Spinoza escribió que todo lo que existe es en Dios y nada puede ser ni concebirse sin Él, el mundo creyó que había enloquecido. ¿Cómo podía alguien afirmar que la divinidad no era un ser que observaba desde las alturas, sino la totalidad misma del ser? Para muchos aquello era blasfemia, pero para Spinoza era la comprensión más profunda de lo sagrado. Él veía a Dios no como una persona con voluntad, sino como la esencia misma del universo, una sustancia infinita cuyas leyes se expresan en cada forma de existencia.
Dios no piensa como los hombres. Dios piensa a través de los hombres. No crea el mundo desde fuera. El mundo es la expresión viva de su pensamiento eterno. Esa idea derrumbaba los pilares del poder religioso. Porque si Dios no está separado, tampoco hay un intermediario necesario entre el hombre y lo divino. Cada ser, cada mente, cada fragmento de materia es una manifestación de esa misma sustancia. Y por lo tanto, nadie puede reclamar autoridad sobre la verdad, ya que la verdad no pertenece a nadie. Es el flujo mismo de la existencia. Las instituciones de su tiempo se construían sobre el miedo al pecado, al infierno, al castigo divino. Spinoza no negaba el bien ni el mal, pero los entendía como expresiones de un mismo orden natural. El bien, decía, no es lo que agrada a Dios, sino lo que favorece la comprensión del todo. El mal, lo que nace de la ignorancia y la separación. Y en esa comprensión se encontraba la verdadera salvación. No a través de plegarias o sacrificios, sino del entendimiento. Dios no exige adoración, decía, sino conocimiento. Y eso era lo que más temían los poderosos. Un pueblo que piensa, un pueblo que comprende. Es un pueblo imposible de someter. La idea de un alma inmortal también fue reinterpretada. Spinoza no creía que el alma viajara a un paraíso después de morir, ni que conservara su individualidad. Para él, el alma humana es la idea del cuerpo en la mente de Dios. Y cuando el cuerpo muere, esa idea no desaparece, sino que regresa al todo. No somos desterrados del universo, volvemos a disolvernos en su conciencia eterna. Así, la inmortalidad no es personal, sino universal. El sabio no busca prolongar su existencia individual, sino comprender que ya es eterno porque forma parte de algo que nunca nació y nunca morirá. Para quienes dominaban la religión, eso era inaceptable. El poder de la Iglesia se sostenía en la promesa de la salvación y el temor al castigo. Pero Spinoza les arrebataba ambos al decir que no hay infierno ni cielo, sino distintos modos de percibir la realidad. El infierno es la ignorancia, el cielo, la comprensión. Sus palabras no buscaban destruir la fe, sino liberarla de sus cadenas. Para él, la fe sin entendimiento es superstición. La verdadera devoción consiste en conocer las leyes del universo y actuar en armonía con ellas. No rezar para cambiar el mundo, sino comprender que el mundo ya es perfecto en su necesidad eterna. Y esa perfección incluye todo lo que tememos, el dolor, la pérdida, la muerte. Nada de eso escapa a Dios, porque nada puede existir fuera de Él. Incluso el mal tiene un propósito dentro del orden infinito. La tragedia no contradice la divinidad, la revela. Spinoza fue rechazado por todos, pero nunca abandonó su serenidad. Vivía modestamente, puliendo lentes para sobrevivir, mientras su mente seguía explorando las fronteras del infinito. Sabía que el precio de la libertad era la soledad, y aceptó ese destino con una paz que muy pocos logran alcanzar. Decía que el amor verdadero no es emoción, sino comprensión. Amar a Dios, escribió, es comprender la necesidad de todas las cosas. Ese amor, el amor intellectualis Dei, es el estado más alto que puede alcanzar el alma humana. No se reza, no se pide, no se teme, se comprende. Y en esa comprensión la mente deja de fragmentar el mundo entre lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto, lo divino y lo profano. Todo se integra en una sola visión de unidad. El sabio entonces no busca milagros, porque entiende que toda la existencia es ya un milagro continuo. Spinoza vivió rechazado por los suyos, pero sus ideas sembraron la semilla de una nueva espiritualidad. Una espiritualidad sin templos, sin intermediarios, sin miedo. Una espiritualidad que florece en el momento en que uno abre los ojos y comprende que el universo entero es el rostro de Dios mirándose a sí mismo. Para Spinoza, la palabra libertad no significaba hacer lo que uno quiere. Significaba comprender por qué las cosas son como son. El hombre esclavo es aquel que actúa movido por el miedo, la esperanza o el deseo. El hombre libre, en cambio, actúa guiado por el entendimiento. Solo el sabio es libre, escribió. No porque escape al destino, sino porque lo comprende y lo acepta. En el universo de Spinoza nada sucede por azar. Cada pensamiento, cada movimiento, cada emoción tiene su causa y su efecto dentro del orden eterno. El sabio no se rebela contra ese orden, lo contempla con amor. Esa aceptación no es resignación, sino comprensión. Es ver el todo sin juzgarlo, sin intentar modificarlo según el capricho del ego. Porque mientras el ignorante vive prisionero de sus pasiones, creyendo que el mundo conspira en su contra, el sabio ve que todo lo que ocurre es parte de una red perfecta de causas que lo conducen hacia el conocimiento. La felicidad para Spinoza no era un estado emocional pasajero, sino un tipo de comprensión.
una alegría profunda que surge cuando la mente percibe su unión con el todo. El dolor no desaparece, pero pierde su poder de destruirnos, porque entendemos que también él cumple un propósito dentro del orden natural. No hay caos, solo una complejidad que la mente humana aún no logra abarcar. El universo no comete errores. Y si alguna vez creemos que algo está mal, es porque lo estamos mirando desde un punto demasiado limitado. Spinoza proponía una revolución silenciosa, la revolución del pensamiento libre. Sostenía que el conocimiento era la forma más pura de amor, y que comprender el mundo es el modo más elevado de venerar a Dios. No hay oración más profunda que la observación atenta, ni acto más devoto que el deseo de entender. Por eso su filosofía era tanto científica como espiritual, porque para él razón y fe no eran opuestos, sino dos caminos que convergen en la misma verdad. La razón nos muestra las leyes del universo, la fe, su sentido, y cuando ambas se unen nace la sabiduría. Esa unión fue quizás su mayor herejía, porque el poder no teme a los ateos, teme a los hombres que piensan. El ateo niega a Dios, pero el sabio lo disuelve en todo, y al hacerlo, le quita al poder el monopolio de lo divino. Por eso Spinoza fue perseguido, no porque negara la existencia de Dios, sino porque la expandió hasta hacerla ilimitada. Decía que quien ama a Dios, ama la verdad, y que quien comprende la naturaleza, comprende a Dios mismo. No hay dos mundos, uno espiritual y otro material. Solo hay uno expresándose bajo infinitas formas. El cuerpo y la mente son dos modos de una misma sustancia. Cuando piensas, la naturaleza piensa en ti. Cuando actúas, la naturaleza actúa a través de ti. No hay un yo separado, sino una única conciencia manifestándose en millones de rostros. Comprender esto transforma por completo la manera en que vivimos. El sufrimiento deja de ser enemigo y se convierte en maestro. El destino ya no es una amenaza, sino una oportunidad para comprender más profundamente el orden eterno. Por eso Spinoza no necesitó templos ni sacerdotes. Su templo era la razón, su oración la contemplación, su milagro la claridad. El sabio, decía, vive sin miedo, porque sabe que la muerte no es el fin, sino el retorno al origen. Cuando el cuerpo se disuelve, la idea que somos continúa existiendo en la mente de Dios. Y si todo es en Dios, nada se pierde. Cada pensamiento, cada acto de amor, cada instante de conciencia permanece para siempre en el tejido infinito del ser. El amor intelectual a Dios, el amor intellectualis Dei, no es un sentimiento romántico, sino una forma de visión. Es ver al universo con los ojos del entendimiento, sin exigirle nada, sin intentar cambiarlo, solo comprendiendo su perfección. En ese amor no hay súplica ni esperanza, solo gratitud, porque cuando comprendes, todo se vuelve sagrado. Cada piedra, cada hoja, cada rostro que miras son manifestaciones del mismo principio divino. Spinoza murió joven, pero su mente ya habitaba la eternidad. Su cuerpo se desvaneció, pero su idea de Dios continúa viva, iluminando las sombras de un mundo que aún teme al pensamiento libre. Y en cada ser humano que se atreve a mirar más allá del dogma, en cada alma que elige comprender en lugar de creer ciegamente, Spinoza sigue respirando. Porque la verdad que él vislumbró no puede ser destruida, solo redescubierta. La muerte de Spinoza no puso fin a su filosofía. Fue el inicio de una revolución silenciosa. Sus ideas viajaron ocultas en los márgenes de la historia, como un río subterráneo que esperó siglos para emerger a la superficie. Muchos de los grandes pensadores que vinieron después, Einstein, Jung, Schopenhauer, incluso los padres de la física moderna, reconocieron en Spinoza algo que el mundo aún no había comprendido, una nueva forma de ver a Dios y al universo como una sola cosa. Albert Einstein, por ejemplo, cuando le preguntaron si creía en Dios, respondió: «Creo en el Dios de Spinoza, que se revela en la armonía ordenada de lo que existe, no en un Dios que se preocupa por el destino y las acciones de los hombres». Esa frase fue más que una respuesta, fue una herencia. Einstein entendía que la ciencia, al descubrir las leyes del cosmos, estaba contemplando la mente misma de Dios, tal como Spinoza lo había intuido 3 siglos antes. Ambos compartían la misma certeza: la divinidad no está fuera del mundo, sino dentro del orden que lo sostiene. Carl Jung, por su parte, llevó ese entendimiento hacia el alma humana. Sus ideas sobre el inconsciente colectivo y la conexión entre psique y materia reflejan la huella directa de Spinoza. Jung creía, como él, que la mente no es una isla aislada, sino una red que participa de una totalidad viva. Cada símbolo, cada sueño, cada emoción profunda es una puerta hacia ese océano de unidad donde todo se encuentra entrelazado. Así,
La psicología moderna heredó la espiritualidad racional de Spinoza y la ciencia heredó su fe en la coherencia del universo. Ambas corrientes, aunque parezcan opuestas, nacen de la misma raíz, la búsqueda de la verdad a través de la comprensión. Spinoza no solo cambió la filosofía, cambió la forma en que pensamos lo real. Antes de él, el mundo estaba dividido entre materia y espíritu, entre cuerpo y alma, entre Dios y naturaleza. Después de él, esa división comenzó a resquebrajarse. Lo que antes eran polos contrarios se reveló como dos rostros de una misma sustancia infinita. Y esa idea, que parecía tan peligrosa, terminó siendo el cimiento del pensamiento moderno. Porque si todo es uno, entonces conocer el universo es conocerse a uno mismo. Y comprender la mente es comprender el cosmos. Spinoza fuese el puente entre lo antiguo y lo nuevo, entre el misticismo y la ciencia, entre el alma y la razón. Donde otros veían conflicto, él vio correspondencia. Donde otros trazaban límites, él vio continuidad. Su filosofía es, en esencia, una invitación a reconciliar las partes fragmentadas del ser humano, a dejar de dividir el mundo entre lo divino y lo profano, entre lo material y lo espiritual, porque cuando la mente se unifica, la realidad también lo hace. Por eso su pensamiento sigue siendo tan actual. En un mundo que corre detrás de certezas, Spinoza nos recuerda que la verdad no se impone, se comprende, no se encuentra en los extremos, sino en la totalidad. Y esa totalidad no puede encerrarse en una religión ni en una ecuación, porque es la vida misma desplegándose en infinitas formas. Él llamó a esa comprensión la visión subespecie aeternitatis, ver las cosas desde la perspectiva de la eternidad. Cuando el hombre logra mirar así, el miedo desaparece. La vida y la muerte dejan de ser opuestos, y el bien y el mal pierden su frontera. Solo queda el orden eterno de la existencia. Esa mirada no elimina el dolor, pero lo transforma, porque al verlo desde la eternidad comprendemos que cada experiencia, por más oscura que parezca, es necesaria para el equilibrio del todo. Nada sobra, nada falta. Todo ocurre porque debe ocurrir. Spinoza enseñó que el amor a la verdad es el más alto grado del amor humano, y ese amor no se dirige a un Dios distante, sino a la realidad misma, tal como es. Cuando uno ama de esa forma, deja de pedirle al universo que cambie. Solo observa, comprende y fluye con él. Por eso su legado es más que una teoría filosófica. Es una práctica de vida, una forma de mirar, de pensar, de existir. Una manera de habitar el mundo sin miedo, sin separación, sin culpa. Y en ese estado, el alma encuentra lo que siempre buscó, la paz que proviene del conocimiento de lo eterno. Hoy, siglos después, seguimos redescubriendo lo que Spinoza intentó enseñarnos, que la divinidad no está en las alturas, sino en lo cotidiano, que el alma no está atrapada en el cuerpo, sino extendida en todo lo que vive, y que la muerte no es una pérdida, sino un regreso. Spinoza murió a los 44 años, en silencio, sin honores ni seguidores. Pero sus ideas, rechazadas por su tiempo, siguieron creciendo en las sombras. Como una semilla enterrada, esperaron siglos hasta que la humanidad estuviera lista para comprender su mensaje. No somos observadores del universo, somos el universo observándose a sí mismo. Esa es la verdadera eternidad de la que hablaba Spinoza. No una promesa futura, no un cielo después de la muerte, sino la conciencia que no puede morir porque nunca nació. La mente humana, decía, solo alcanza la inmortalidad cuando se libera de la ilusión del yo. Y en ese instante deja de ser una mente particular para fundirse en la mente infinita de Dios. Para él la salvación no era un destino, sino una comprensión. El sabio se salva no porque Dios lo elija, sino porque entiende que él mismo y Dios nunca estuvieron separados. La ignorancia crea distancia. El entendimiento revela unidad. Y ahí está la raíz de toda libertad. No la libertad de hacer lo que se quiere, sino la libertad de aceptar lo que es, sabiendo que lo que es no podría ser de otro modo. Cuando el hombre deja de luchar contra la realidad, el sufrimiento se transforma en claridad. Ya no hay enemigos, ni castigos, ni injusticias. Solo el flujo incesante del ser moviéndose a través de infinitas formas. Ese flujo, esa red infinita de causas y efectos, es lo que Spinoza llamó Dios. No un Dios que interviene, sino un Dios que es. Un Dios que se manifiesta en el orden de las galaxias y en la respiración de cada ser. Un Dios que no necesita ser adorado, porque ya se expresa en todo lo que existe. Comprender esto no destruye la espiritualidad, la libera. Nos devuelve a un tipo de fe que no depende del miedo ni del dogma, sino de la observación y del asombro. La fe de quien mira un amanecer, un átomo o una mirada humana.
y comprende que todo eso es el rostro de lo eterno. Por eso, para Spinoza, la verdadera sabiduría no consistía en acumular conocimiento, sino en ver la realidad con claridad. Y cuando la mente alcanza esa claridad, cuando deja de juzgar, cuando entiende que todo ocurre según la necesidad de la naturaleza, experimenta lo que él llamó la beatitud, la dicha que nace de comprender. Esa dicha no depende de nada externo. No se gana ni se pierde. Surge naturalmente cuando la mente humana se alinea con el orden del universo, y en ese estado la muerte pierde su significado. Porque ¿cómo puede morir lo que nunca estuvo separado del todo? El alma, decía Spinoza, es eterna no por su duración, sino por su cualidad. Mientras se aferra al cuerpo y a las pasiones, vive en el tiempo, pero cuando se eleva a la comprensión del todo, trasciende el tiempo y entra en la eternidad. Y ese paso no ocurre al morir, sino al despertar. Esa es la clave oculta de toda su filosofía. No hay salvación después de la vida. Hay iluminación dentro de la vida. El cielo no está en el más allá, está en la mirada del que comprende. Y el infierno no es un castigo divino, sino la mente que aún se cree separada. Spinoza no pidió ser seguido, ni fundó una religión, pero sus palabras siguen siendo una brújula para los que buscan sin miedo. Nos enseñó que comprender es amar, que todo lo que existe tiene un propósito, y que la divinidad no se encuentra en los templos, sino en el silencio interior del ser que observa. Hoy, cuando la humanidad vuelve a debatirse entre ciencia y fe, razón y espíritu, su voz resuena más actual que nunca, porque Spinoza no eligió un bando, los unió. Nos mostró que la razón sin alma es fría y la fe sin comprensión es ciega, que solo cuando ambas se abrazan nace la sabiduría. Y si su pensamiento aún incomoda, es porque nos obliga a mirar sin velos, a dejar de buscar a Dios afuera y reconocerlo adentro, a entender que cada pensamiento, cada emoción, cada respiración es la divinidad experimentándose en forma humana. Cuando la mente comprende eso, todo cambia. El miedo se disuelve, el tiempo pierde su tiranía, y uno descubre que no hay nada que alcanzar, porque ya lo somos todo. Spinoza llamó a esa comprensión el amor intelectual a Dios. Hoy podríamos llamarlo de otra forma, la conciencia de ser uno con el universo. Ese es su legado eterno. Una verdad tan simple que asusta, tan profunda que libera. Y quizá en el fondo, eso es lo que siempre hemos sabido, que no hay nada fuera de Dios, porque todo lo que existe es Dios mismo, mirándose a través de nuestros ojos.